Otra pregunta que nos han hecho en todo esto, esta lista de preguntas que han hecho por las redes es cómo construir liderazgo. Y igual, suena traqueada la pregunta y suena compleja la respuesta, pero como a mí me gusta el tema y desde chiquitito siempre me impactó el tema del liderazgo, porque hay personas que hacen cosas extras, porque hay personas que brillan más que otras, porque hay personas que aportan más al mundo, porque hay personas que son tan ordinarias y otras que son tan destacadas, etcétera, etcétera. Siempre a mí esa cosa me llamó la atención y creo que desde chiquito pues yo he venido inmerso en esa gran pregunta: ¿qué es el liderazgo? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se hace? Y en la industria del network, en la industria del network marketing, lo más importante es construir liderazgo. Ese es un activo demasiado importante y por eso estoy segurísimo que el liderazgo es el don más grande que podemos tener los seres humanos. Así no hagamos network marketing, pero en cualquier cosa en la vida, si tú eres profesor, si tú eres estudiante, si tú eres cualquier cosa que tú hagas en la vida, deberías hacerlo con liderazgo, y creo que yo esa lección la aprendí desde muy chiquito. Me impactó, no tanto la aprendí, pero sí me impactó desde muy chiquito. Y creo que en el network yo encontré el mecanismo o el ambiente o la posibilidad sobre todo de ejercerlo. Y por eso yo amo la industria del network marketing, porque antes del network yo trataba de hacer muchas cosas que tuvieran que ver con el liderazgo. Yo estaba en grupos, yo daba cursos, yo hacía conferencias de liderazgo, pero no hacía liderazgo realmente, porque seguramente el clima o el ambiente en el que yo estaba no se permitía ejercer actividades de liderazgo. Pero cuando entendí la industria, cuando entré en la industria del network marketing, empecé de alguna manera a darme cuenta que todo lo que yo hacía tenía resultados si lo hacía con liderazgo, que todo lo que yo hacía tenía resultados si lo hacía con liderazgo, y por eso me quedé, porque no encontré antes ningún otro sitio donde yo pudiera aplicar liderazgo y donde pudiera ser efectivo el liderazgo. Aquí en el network es fascinante. Y déjame decirte que si construyes liderazgo vas a tener resultados con network. Pero todo esto que te he contado es vacío si no te cuento de qué se trata. Y yo he aprendido que lo que más se trata, el primer elemento que veo que debes construir para generar liderazgo es volverte un buen servidor, es volverte un gran soñador, es volverte un gran visionario. Esas tres cosas creo que son determinantes, al menos para empezar a entender de qué se trata el liderazgo. Siempre un líder tiene una visión más grande que los otros. Siempre. No encontramos a ningún líder que sea miope en su visión. Un líder tiene una visión más grande que los demás. Por eso en el network a mí me encantó, porque yo cuando le iba a contar a una persona, yo le tenía que decir que yo tenía una visión, y era generar libertad. Que yo tenía una visión que era generar un activo. Yo tenía una visión que era generar un negocio en internet. Yo tenía una visión que era ser empresario. Eso ya es una visión más grande que el de la masa, y ahí ya era liderazgo. Generar liderazgo es tener una visión más grande que los demás. 2. Crear liderazgo y generar liderazgo y desarrollar liderazgo es aprender a ser un servidor en todo lo que haces. Si esto lo supieran los médicos, los enfermeros y los abogados, y los gerentes y los vendedores, serían líderes en todas esas cosas. Si hay algo que hace que una persona genere liderazgo auténtico, es ser un servidor, es ser un gran servidor. Y servidor siempre es aquel que en todo lo que hace, lo hace con la intención de que el otro crezca, con la intención legítima y genuina y auténtica de que el otro crezca. Y eso en el network es fantástico, porque cuando tú auspicias a una persona y tú piensas en que esa persona te va a servir a ti, es increíble, se frena el proceso y no fluye. Pero cuando tú auspicias personas genuinamente enfocados en que tú le vas a ayudar a ellos, eso sí funciona.
Y una de las razones y de los secretos por las cuales yo creo que me funcionó a mí la industria del network marketing es porque yo me volví un servidor para mis amigos, para mis socios, y porque yo empecé a tratar de iluminar la vida de otros, a compartir con la pasión más increíble lo que yo había obtenido y a ponerme una luz enfrente de los otros para inspirarlos y para instarlos y para ayudarlos. Y creo que esto es desarrollar liderazgo, tener una visión muy grande, ser el mejor servidor de los otros. Y la tercera cosa que desarrolla en ti mucho liderazgo es asegurarte de dar el ejemplo a otros. Porque claro, cuando das el ejemplo a otro, es increíble, solamente esta actitud arrastra a otros. No hay cosa que más impulse e inspire y arrastre a otros que tu propio ejemplo. Y eso lo aprendí desde el comienzo, no solamente en cosas del network, porque antes del network yo sabía ese principio, y cada que daba el ejemplo en algo, arrastraba a otros, y hacía liderazgo. Pero en el network es fantástico eso. Y yo daba el ejemplo, yo era el que más auspiciaba, yo era el que más me educaba, yo era el que más volumen hacía, yo era el que más juicioso era con los eventos educativos del network, yo era el que más me calificaba más rápido, yo era el que más lo hacía. Si nadie había llegado al 3%, yo llegaba. Si nadie había llegado al 15%, yo llegaba. Si nadie montaba el pedido, yo lo montaba. Si nadie auspiciaba personas, yo las auspiciaba. Si nadie contactaba, yo las contactaba. Y después, como nadie tenía el resultado, yo lo tenía. Todas esas cosas nos vuelven espectaculares y nos vuelven imparables, y esas personas son muy escasas en las empresas. Por eso los networkers somos costosos y no nos contrata ninguna compañía, porque los networkers nos hemos convertido de alguna manera en líderes, porque tenemos una visión muy grande, porque somos unos servidores increíbles y porque damos el ejemplo en lo que hacemos. Y esas tres cosas desarrollan liderazgo. Si tú aprendes a desarrollar de a poquito esas tres cosas, te vas a convertir un líder indefectiblemente, o en network marketing o en cualquier cosa que tú hagas en la vida.